Buenas tardes muchachos de octavo. Como les había dicho, queda pendiente dos temas que son importantes para la realización del segundo taller. Primero, tener claro cómo funciona el método científico dentro de la ciencia y tener muy claro el concepto de género y especie y cuál es la forma que utiliza este tipo de nomenclatura. Como hemos visto anteriormente, la ciencia maneja una forma especial de llamar a cada uno de los seres vivos que se conforman. Pero antes de entrar en esos detalles es importante tener bastante claro cuál es el concepto de ciencia. Entonces, como les venía diciendo, hay que tener claro un concepto de ciencia. En este caso, pues se elaboró una línea de tiempo para tener claro desde la parte antigua hasta la actualidad qué concepto de ciencia podemos tener. Primero que aparece es el concepto de Hipócrates. La ciencia es el padre del conocimiento, pero las opiniones son las que engendran la ignorancia. Entonces hay que tener claro aquí el aporte de Hipócrates, donde desliga el conocimiento de la opinión entendida como aquella especulación o aquel saber mito, por decirlo así, que se tiene sobre algo. Entonces el conocimiento debe apoyarse sobre una evidencia. Posteriormente en la Edad Media aparece la figura de Santo Tomás, donde habla de que la ciencia en general es el conocimiento de las cosas por sus causas. ¿Qué está otorgándole aquí a la ciencia? Está otorgándole, a la vez de que Hipócrates apoye de que el conocimiento científico se basa en una evidencia, Santo Tomás le otorga un objetivo en este caso, que es el conocimiento de los objetos buscando una explicación a esos objetos. Y esa explicación va a estar ligada en los componentes que la van a conformar. Durante el Renacimiento la ciencia tiene un mayor auge. En este caso, por ejemplo, tenemos a un representante como Galileo Galilei, donde habla de que la ciencia como tal es mucho mayor a la autoridad de Miles, porque maneja dos cosas principales. Una es que tiene ya para el Renacimiento tiene un método, en este caso va a ser el método científico, y va a tener un criterio de validez. Entonces el razonamiento lo vamos a asociar con ciencia por la parte de la validez que puede tener. Si no conocen Galileo, pues Galileo es el inventor del telescopio. Ahora, si hablo de la ilustración, que fue básicamente el intento, la época de la humanidad donde se intentó dar luz, no solamente voy a tener presente a científicos, sino también a escritores. El caso de Julio Verne, con sus obras, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20 leguas de viaje submarino, básicamente otorgan un concepto imaginativo a la ciencia. Es decir, la ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen la verdad. Esto significa que la ciencia tiende a ser sistemática. Sistemática no en el sentido de clasificación, sino sistemática porque recoge errores y recoge verdades y las somete nuevamente a escrutinio público a través de los métodos que ellos tienen. En la modernidad aparece la figura de Nikola Tesla con una historia de ciencia. En el caso de nosotros, la historia de la ciencia nos demuestra que las teorías son perecederas. ¿Qué significa eso? Que las teorías cambian, siempre y cuando nos permitan a nosotros obtener una mejor comprensión del mundo y de la naturaleza. Estas concepciones se modifican. Posteriormente, aparece la figura de Carl Sagan. Si no lo conocen, fue vital para la exploración espacial, especialmente con el Voyager. La ciencia no es perfecta y con frecuencia se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es una herramienta que tenemos y se corrige a sí misma. Con esta herramienta hemos conquistado lo imposible. Entonces, ¿qué aporta cada uno? Cada uno aporta evidencia, aporta método, aporta imaginación, aporta objetividad y aporta que a través de la ciencia hemos podido lograr lo imposible. Entonces, para conocer género y especie, ese aporte que nos da la ciencia a nosotros se llama método científico. ¿Y qué es el método científico? Pues es un conjunto de pasos que utiliza la ciencia para determinar algo como cierto o falso. Estos conjuntos de pasos, alguna bibliografía la pueden encontrar como 5, 6, 7 pasos. Y lo que intenté aquí fue hacerles un resumen de esos pasos que nosotros tenemos. Se arrancan desde los más elementales como la observación de manera sencilla a otros mucho más complejos. Entonces, ¿qué voy a tener aquí con el método científico? Vamos a mirar el primer apartado. Aquí aparece la figura de los sentidos. ¿Qué tienen que ver los sentidos? La primera parte es la observación. ¿Por qué?
porque la observación es la base de todo método y la base de todo conocimiento. Es a partir de la observación donde nosotros identificamos el fenómeno que vamos a observar, fenómeno que vamos a estudiar y podemos obtener los datos que vamos a recopilar. No solamente conocemos con la vista, sino con cada uno de nuestros sentidos, y entonces nos permiten determinar en sí el conjunto de nuestro objeto de estudio. El segundo paso es el planteamiento de las hipótesis. ¿Qué tiene que ver el conjunto de hipótesis acá? Cuando ocurre el proceso de observación, viene un fenómeno de contrastación entre lo que vemos y lo que podemos interpretar de esos fenómenos. Entonces aparecen nuestras primeras suposiciones o nuestros primeros supuestos. Y una hipótesis significa presentar una explicación posible y es de manera provisional. ¿Por qué es de manera provisional? Porque necesita primero comprobarse y mirar que esos hechos observados tengan un patrón en otros fenómenos. Entonces, normalmente lo que presentamos al presentar una hipótesis es esa suposición que no está sujeta a ser absoluta, sino que sencillamente va a ser considerada como una posible respuesta a ese fenómeno. Generalmente los científicos no plantean una, sino muchas hipótesis. La tercera es la fase de experimentación. ¿Qué nos dice la fase de experimentación? Nos dice que nosotros debemos buscar la manera de refutar esas hipótesis obtenidas a través de dos razonamientos, a través de un razonamiento comprensivo o a través de un razonamiento explicativo. Comprensivo cuando buscamos indagar sobre las maneras de vivir de un fenómeno, pues este es el caso de las ciencias humanas, y un razonamiento explicativo en el caso de las ciencias exactas. ¿Qué es lo que vamos a entender? Pues la experimentación nos permite recoger datos y contrastarlos con los datos observados. Entonces ahí lo que hacemos es poner a prueba la hipótesis. Siguientes son las conclusiones. ¿Qué hace una conclusión? Es presentar los resultados de esa experimentación ya contrastados con los datos que tuvimos de la observación, y a partir de ella generar un conocimiento nuevo que puede ser demostrado, que puede aportar o que puede, digámoslo, construir una base fuerte, una base teórica fuerte sobre mi hipótesis, o sencillamente la puede refutar. Otro aspecto es el de la publicación de los resultados y el lenguaje que se maneja. Por un lado, es importante aclarar que cuando ya se realiza un proceso investigativo serio a través del método científico, esto lo que hacen es ampliar la base teórica del conocimiento en general. Lo que hace entonces la publicación es que mis hipótesis, mis resultados, yo los exponga ante un grupo de expertos que van a determinar a través de otras experimentaciones que pueden enriquecer o empobrecer mi trabajo. Y ellos lo que van a hacer es tratar de llegar a las mismas conclusiones o, por el contrario, refutar la teoría. Esto se apoya mucho en los postulados de Sagan cuando habla de que la ciencia no es perfecta, sino que es un cúmulo de errores. Estos errores nos han llevado a los avances que tenemos hoy en día. Científicos que no se han conformado con lo que les dan, sino con lo que ellos son capaces de criticar. Por último, cuando ya la base teórica es fuerte y se han dado los 5 pasos anteriores, la comunidad de expertos fue capaz de decir, bueno, la hipótesis o el postulado a la que llegó el señor fue cierta, ya puede convertirse en ley universal en el caso de las ciencias naturales. Esta regla universal lo que hace es tratar de explicar o buscar patrones de comportamiento en otros lugares. Tenemos el ejemplo de la ley de la gravedad o las leyes del movimiento de los planetas de Kepler. Aquí lo que vamos a tener entonces es una replicación de teorías. Ahora, ¿qué voy a tener acá? Ya teniendo claro que la ciencia es en sí misma conocimiento y que se basa en un método, ya puedo definir claramente cuáles son los aspectos de género y especie. Como les decía a ustedes, género y especie son la base para nombrar lo que tiene que ver con el nombre científico. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de género, estoy hablando de un grupo o de un taxón dentro de la sistemática, que lo que me hace es básicamente agrupar organismos por características similares que posean. Pero hay que tener claridad sobre algo. El género involucra características morfológicas, pero no va a considerar el cruce genético que puede existir entre ellos. ¿Eso qué es? Eso es lo siguiente, que yo puedo tener animales que se parezcan, que compartan morfología, pero estos no se pueden reproducir entre sí, ¿sí? Tomemos un ejemplo acá. Si tomamos el ejemplo de osos, oso panda, oso labiado, oso de anteojos. A pesar de que los tres pueden ser considerados osos, cada uno pertenece a una especie diferente. Entonces, como comparten características morfológicas, yo las puedo asociar dentro del mismo género,
Eso significa que van a compartir su morfología, pero yo no los puedo entonces cruzar entre sí, no puedo cruzar un oso de anteojos con un oso labiado. Existen algunas formas donde, digamos, el ser humano ha intervenido para tratar de realizar este cruce entre especies similares. Tenemos el ejemplo del león y el tigre, que a pesar de estar en el mismo género, hablo del género Pantera, puede cruzarse entre sí, pero eso ya requiere un aporte de la ingeniería genética. Ahora, si yo me regreso, voy a ir al concepto de especie. El concepto de especie es mucho más sencillo. El concepto de especie entonces me va a referir a mí como el grupo taxonómico donde los individuos no solo comparten características morfológicas, sino que son capaces de cruzarse entre sí. Entonces, es necesario que una especie se cruce entre sí para que cumpla con este criterio. Tenemos el ejemplo de varios osos que, a pesar de que comparten el género Ursus, se separan. Por ejemplo, Ursus arctos, Ursus americanus, Ursus marítimos. A pesar de que su género Ursus es igual, vemos que en el segundo nombre hay una diferenciación de especie. Esto hace que no puedan cruzarse entre sí. Entonces es importante entender ese aspecto funcional de la especie. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo del A. pelagius, que es para un animal de la fosa de las Marianas. Aquí tengo otros más. El óseas y el tiburón duende. Este nombre que aparece aquí es el nombre común en el cual uno puede encontrar los grupos taxonómicos. Y aquí va a aparecer el nombre científico, Mitsukurina oxtoni. ¿Qué pasa con la descripción de esto? Yo les había dicho a ustedes que el primero refiere al género y el segundo refiere a la especie. Cada uno con una diferenciación. Género, primera con mayúscula, oxtoni totalmente minúscula. Mira aquí hay caso del Oxeas mucoflores. Comparte exactamente la misma funcionalidad. ¿Listo? Ya con esto entonces daría por terminada la explicación referida a método científico, al concepto de ciencia y al concepto de género y especie. Muchas gracias, muchachos.